Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a otro momento más de Salud Cafetera con Tomás. Y en esta ocasión ando de visita de vago en el Instituto Universitario Realia con mi buen amigo Alejandro Mariano Pérez. Mi estimado Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por aceptarme la visita. No, hombre, al contrario. Y además he de decirle a la gente que previo a darle récord aquí a la cámara, nos aventamos una muy buena charla, un muy buen diálogo. Pero dijimos, no, pues ya hay que empezar a grabar porque si no aquí, ¿verdad? No, pues con la intención, mi estimado Alejandro, como siempre lo he dicho en este espacio, de que detrás de cada historia de éxito de una persona que veamos en las redes sociales, que es donde usualmente ya vemos a las personas, vemos que el éxito A, el éxito B, de celebración de esto, de aquello, pero una historia de vida que es la que nos permite explicar justamente por qué personas como en tu caso, Alejandro, has logrado un nivel de éxito y sobre todo un nivel de impacto en términos en tu área culturales a través de tu propuesta académica y educativa como es Realia. Y pues la idea, mi estimado Alejandro, es que nos compartas esa parte de tu historia, unos pincelazos justamente de tu historia de vida. Pues muchas gracias, Tomás. Antes que todo, por la deferencia, es un honor ser entrevistado por un hombre tan lúcido, tan crítico, tan muy bien pensante en una ciudad y en un estado y en un país donde hacen falta mentes pensantes, críticas y propositivas, ¿verdad? En ese sentido, es que Realia pues es un proyecto que nació en el 2006 como Instituto Universitario para la Cultura de las Artes, como Centro Cultural primero 2006 hasta el 2012 que, que ya tuvimos REVOES, ¿no? En el 2012, Registro de Validez Oficial. Y entonces, pues estamos este año celebrando 19 años ya Toda una trayectoria de 19 años con muchos tropes. Es decir, la advierte. Sí, sí, cómo no. Sí, 19 años de formar gestores culturales, mercadólogos de la cultura, productores de espectáculos, y sobre todo también, bueno, historiadores del arte y sobre todo agentes de cambio en donde quiera que se paren nuestros estudiantes. Entonces, gracias por el concepto de decir que hemos proyectado éxito desde esta dirección de Realia, pero yo creo que no lo hemos todavía dimensionado. No lo dimensiono a nivel individual, pues porque no estoy como evaluando cuánto impacto tengo diario. De hecho, ni siquiera cuánto impacto hemos tenido en la sociedad local con nuestros egresados. También nos falta evaluar eso, ¿no? Claro, También. como en algunos casos se dice, el último de darse cuenta de la existencia del agua es el pez. O sea, que estás tan inmerso en Realia, en buscar, en talonearle para el recurso, para sacar adelante los proyectos, que estás en el día a día, ¿no? Sí, y es un estilo de vida. Claro, O sea, es lo que te hace pararte en la mañana porque tienes esto, y la entrevista, no sé qué, hay que ir a hacer esto, hay que ir a vender lo otro. O sea, es un estilo de vida que además lo disfruta uno, es como un hobby también. Entonces, yo entre que tengo que dar clases, me invento un curso en Boca del Río, tengo que dar una conferencia acá, o sea, hay que hacer la campaña de la licenciatura, hay que hacer la campaña de las maestrías, hay que cambiar la exposición de la galería, hay que ir a vender un cuadro a no sé dónde, o sea, buscar nuevas conexiones, nuevos to- vínculos, etcétera, ¿no? sí, relaciones públicas. Si no te mueves en tus relaciones públicas, estás frito en una ciudad. Claro. Oye, Alejandro, y ese estilo de vida, ese corre-corre, ese andar buscando esta pasión que se mantenga, pues que hay una historia de vida que viene desde tu infancia. Y yo creo, Cuéntame algo de tu infancia, mi estimado Alejandro. pues hace rato, tengo 56 años ya en agosto. Unos ayeres apenas. Sí, hace 56, sí, yo nací en Álamo, Veracruz, un pueblito muy petrolero en esa época también. Caluroso. Caluroso, 36 o una media de 36 al año, ¿no? Grados. Pero me acuerdo mucho que en Álamo, Veracruz, tuve muy buenos machos en la primaria que me llevaron por primera vez. Yo me acuerdo, claro, a los 5 años o 6 años, 6 años yo creo, estaba hablando del 75, 76, por primera vez vi una obra de teatro en el Cine Obrero Álamo. Estoy hablando de niños de 6 años, mira, eso pasó hace 49 años. Que hay que decirlo, Alejandro, esas comunidades o esos municipios tan apartados del centro, Sí,
pues no es muy recurrente obras de teatro como uno lo piensa aquí en Jalapa. Exacto. Y entonces esta obra de teatro, me acuerdo hasta de la música, y un poquito de la letra. Decía, somos músicos ambulantes, venimos desde muy lejos y traemos en los bolsillos historias que nos contaron en aquel... Y así se va, ¿no? El recuerdo. Está padrísimo. Entonces una vez se lo conté a Oseransky, a Abraham, mi querido maestro, y dice, yo sé qué grupo era. Y se acordó. Wow. Y porque los conocía por esta canción nada más, ¿no? Y que era un programa, creo que de Fonapaz de esa época. Ya sabes, el programa cultural. ¿Quién era? Echeverría, no, ya era López Portillo. López Portillo. Entonces, y el segundo recuerdo de mi infancia, también en Álamo, es que mi papá muere cuando yo tenía 4 años y me heredan cientos de libros. Y es lo que me se lleva mi mamá a la casa. No, cientos de libros. Entonces yo navegaba en libros porque no sabía leer ni escribir a los 4 años todavía. Y entonces me enamoré de la gráfica, o sea, de las ilustraciones de los libros. Libros de cuentos, era El Príncipe Feliz y todos aquellos libros de lecturas mexicanas, en fin. Y La importancia de la gráfica, ¿eh? exacto. O sea, cómo puede engancharnos una muy buena gráfica que transmita desde lo emocional para poco a poco permitirnos ir construyendo conceptos. Fíjate, no lo había pensado, pero es cierto, porque yo ahí encuentro mi pasión por coleccionar gráfica. Yo casi no tengo esa pasión de tener la obra física de una pintura, pero sí de un grabado. Serigrafía, litografía, xilografía, lo que sea, me apasiona mucho la gráfica. Yo creo que es por ese recuerdo de infancia, de estar navegando entre libros. Y luego, claro, me vuelvo una rata de biblioteca, porque a mí en lugar de fútbol y todo, yo prefería estar encerrado leyendo libros. Oye, ¿y los cuates qué te decían? No, que ya sabes, ¿no? El bullying total, y que era una época de bullying. En aquella época le decíamos castre, el cara total, cero. Porque aparte yo era un niño obesito, ñoño, y todo el tiempo quería estar con mis libros, ¿no? Claro, y entonces era un castre que no te lo aguantabas, ¿no? Y aún así, o sea, Álamo es un recuerdo precioso. Luego de ahí me salgo a estudiar el propedéutico a Poza Rica, porque estoy hablando ya del 87, 88, el propedéutico, 1 año, y luego de ahí me paso a estudiar. Bueno, mi pase era para Ciencias de la Comunicación en el puerto de Veracruz. Ya estamos hablando del 88. Oye, pero fue un recorrido muy interesante porque Álamo, una comunidad prácticamente semirural, ¿no? Sí, la naranja, Sí, de claro. los 80. Y de ahí te vas a una zona eminentemente industrial como es Poza Rica, zona petrolera, ¿no? Y de ahí al puerto de Veracruz, que es, Que no quise quedarme. ¿no? No, de plano dije, no, es demasiado humedad, no sé qué, porque pues no me gustó el asunto de las pensiones, ¿no? O sea, que no había pensiones dignas, y entonces dije, no, aquí no voy a empezar, no voy a estudiar a gusto, ¿no? Ese era el tema, que no iba a estudiar a gusto, o sea, horas y horas con los libros. Entonces dije, voy a irme a Jalapa. Y entonces como había yo Pero tenido... ¿cómo lo hiciste con el pase? Porque era una lata conseguir el pasarse de un lado a otro. Y fíjate qué interesante que lo preguntas porque no tuve ningún problema. Yo lo decidí un día y al otro día me vine a Jalapa, vine a preguntar a la Facultad de Historia y dije, yo quiero meterme, pero yo tengo el pase para Ciencias de la Comunicación. Y me dijeron, no, no hay problema, se va a abrir otro grupo. Entonces tenemos 2 grupos de primer semestre. Y me inscribieron. Ah, tú corriste con una suerte. O sea, no, brutal. O sea, yo dije, hoy me voy a Jalapa. Y me vine, presenté mis papeles, me aceptaron en historia y me metí a la facultad de historia. Y empezó una temporada muy chida, porque la facultad de historia me encantaba, pero yo lo que quería era estudiar teatro. Claro. Porque a mi mamá nunca me dejó estudiar teatro, porque yo quería estudiar teatro en la UNAM. No. No puedes irte a México porque allá te vas a perder. Y mira, donde quiera está bueno para perder. No, pero era el estigma de la Ciudad de México, entonces el Distrito Federal, ¿no? Claro, exacto. La violencia, la inseguridad, y fue después del temblor, me imagino, del 85, ¿no? Exacto. ¿Qué vas a ir a hacer ahí a la Ciudad de México? 88, ajá, 3 años después. No, entonces por eso me vine a Jalapa. Qué buena idea, que ahí, una delicia Jalapa.
No, es precioso para vivir, para crear, es una ciudad perfecta porque tienes todas las comodidades de una ciudad y un ambiente muy provinciano, además Claro, de vida, está claro. precioso eso. Entonces, ya aquí me metí a estudiar, historia, luego me inscribí a la facultad de música y me aceptaron, solo quedamos 15, me acuerdo, y de cientos que querían entrar a la carrera de canto. Entonces, entré a la facultad de música en la carrera de canto, luego me corrieron porque no pude llevar 2 carreras, y Ese es un goloso académico, sáquese de aquí. no podía llevar 2, entonces me sacaron porque ya estaba más avanzado en la historia. Pero estudié teatro en La Caja, por ejemplo, con el maestro Manuel Montoro, y, me acuerdo que estaba la compañía en ese momento también estudiando con él en La Caja. Luego pasé también, pues, muchos directores de teatro en Jalapa. Luego en la pequeña cantoría de una maestra argentina que se llamaba Ana Elgarte. Luego estuve en la Alianza Francesa, aprendí el francés porque me encantó. Y luego ya terminé y conseguí trabajo en Tehuacán, Puebla, en una universidad privada. Y entonces ahí viene una tercera temporada. La primera temporada es la de Álamo. La segunda estudiar en Jalapa. Padrísimo, porque yo me enamoré de la ciudad y de la bohemia y de el coro, de la sinfónica, de los O sea, te sumergiste en la vida culturosa jalapeña a tope. qué chingón estilo de vida, ¿no? Para un niño de Álamo, ¿no? Si allá no tenemos nada de esto, ¿no? Y entonces me enamoré de este rollo, de la cultura, del arte, me voy a Tehuacán, empiezo a dar clases allá porque me dieron tiempo completo. En el concurso de oposición, que fue contra una maestro de la UAP, todos jovencitos, como en ese momento estaba yo, 21 años. UAP, otro de la UTLA y yo. Y a mí me dieron todas las materias de historia, güey. Órale. Entonces dije, O sea, era sí o sí te tenías que quedar ahí no, sí. de mediano y largo plazo. Y en una ciudad que dice, no me gustaba Tehuacán, porque es todo lo contrario. Claro. O sea, es cerca la y era la cosa de que es semidesértica, no hay nada de atractivos cultural, de oferta cultural no había nada. Y entonces dije, ¿yo qué hago aquí? Dije, no, pues voy a chambear, pues tengo que ganar dinero porque luego viene mi hermano detrás de mí a estudiar, mi mamá, no sé qué. Entonces dije, bueno, voy a quedarme en Tehuacán. Y me quedé del 92 que empecé a trabajar y al año siguiente empecé a hacer eventos culturales dentro de la universidad que se llamaba Euroamericana, un palacio gigantesco que lo construyó Abelardo L. Rodríguez en los 30. El Hotel Spa Peñafiel era espectacular. El primer gran hotel, el gran turismo del continente en el 38, 39. Y entonces ahí, como habían demasiadas áreas hermosísimas, empecé a hacer obras de teatro. Oye, a ver, cuando me estabas diciendo que no había nada que hacer culturalmente hablando, lo primero que pensé fue, entonces todo está por hacerse. Sí, Y justamente es lo que me estás diciendo, que estando ahí dijiste, pues voy a generar teatro. yo lo voy a generar. Es lo primero que pensé. Estaba bien chavo, 21 años. Entonces dije, pues es que todo el mundo aquí no hace nada, no hay teatro, no hay ciclos de lectura, no hay nada. Entonces vamos a intentarlo. Entonces con mis alumnos de la universidad empezamos a hacer teatro. Me acuerdo, hay una amiga y alumna todavía aquí en Jalapa, ahora gran administradora, es Penny Rebolledo. Y entonces con ellos hicimos teatro. Luego hicimos eventos como el gran desfile de modas de étnicas. Así, era un espectáculo de 150 trajes étnicos de los 32 estados de la República. Y esa colección me la prestó el maestro René Ramírez Ordóñez, de aquí de Jalapa. Entonces se llenó, o sea, llegó gente de todo Tehuacán a ese evento pagando su boleto, era unas filas increíbles. Luego me llevé un cuarteto una orquesta de cámara a tocar un concierto, las 4 estaciones de Vivaldi, porque también, Sí, y a eso jalamos. sí, claro, claro. Entonces se vendió todo. Entonces empecé con la universidad. Oye, a ver, alto ahí, mi estimado Alejandro. Porque eras docente, pudiste haber sido un buen burócrata académico, ir a dar tu clase, etcétera, etcétera, pero tu dinámica jalapeña era de el arte, la cultura, Sí. generar, crear, pero entre eso, hacerlo y dar el
paso para que sea costeable, Sí, para que generara recursos, para que fuera entonces tus primeras experiencias como gestor cultural, exacto. es un salto cuántico. Sí, porque la universidad privada te dice, hazlo, tienes todos los permisos, pero no hay presupuesto, ¿no? Claro. Y entonces dices, ¿cómo lo logro? Y ahora le metes, ¿no? Turbo y se logra, entonces te vas como, vas teniendo autoestima como gestor o como promotor cultural, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Y entonces entra un nuevo ayuntamiento al siguiente año, eh, y entonces me mandan a traer. Dice, oiga, usted que está muy empapado en esa universidad, tiene mucho prestigio ahora, que hacen muy buenos eventos culturales. Queremos que sea el director de cultura del municipio de Tehuacán, Puebla. Yo ya tenía 22, 23 años apenas, güey. Pero ya tenías una carpeta de evidencias de O sea, de eventos, ¿no? sí, y contactos jalapeños también, ¿no? Porque Claro. también nunca, pues nunca me dejaron solo los grupos artísticos de Jalapa. Entonces me los llevaba yo a Tehuacán también. Entonces eso tenía un subidón en la ciudad. Y empecé como director de cultura de Tehuacán porque habían restaurado impresionantemente hermoso un convento del Carmen, Carmelita, de 1770 no, de 1787, y entonces todo el convento carmelita estaba vacío, así, fantasmal, era un elefante blanco, como lo doble del Parque Juárez, así gigantesco. Y entonces, ahí a los 23, 24 años, fue mi experiencia, ¿qué hago con todo esto? Y empezar a nombrar cada espacio. O sea, te dijeron, aquí está esto, a ver qué haces. Exacto, es como la ciudad, ¿no? ¡Wow! Y entonces dije, pues a este le vamos a poner el patio de las columnas, acá vamos a reactivar, vamos a meternos con el INA, hay que ir a negociar con el INA que vuelva a hacer otro proyecto museográfico del Museo del Maíz. Porque aquí Richard McNeish, 1962, vino, investigó y encontró las mazorcas de Teocintle más antiguas del continente. Oye, ese es un elemento importante porque al final del día te metiste a la investigación. Sí, Que ese es otro elemento importantísimo. No solamente es el creativo joven con muchas ganas, sino el creativo joven con muchas ganas, pero que además estaba consciente que había que investigar para darle un sentido, una ruta y un cauce. ve lo que es platicar con alguien que es así, va hilvanando, vas entretejiendo la urdimbre de la charla. Tienes razón, porque ahora lo que yo les digo a los estudiantes de gestión cultural es que lo primero que tienen que hacer es leerse un libro de historia Ya, del municipio o de la ciudad donde van a trabajar. O sea, no pueden trabajar como, es como, no te puedes enamorar de alguien con amnesia. No puedes trabajar en el presente perpetuo, o sea, tienes que hurgar en la historia de una ciudad para saber todo lo que no se está valorando, todos sus patrimonios. La cultura es eso, o sea, ¿no? La lengua, los comportamientos, el paisaje, las instituciones que ha formado, todo lo que la ciudad ha, ¿cómo se llama? Enfrentado y cómo lo ha enfrentado. Esa es su cultura, claro, claro, ¿no? claro. Entonces, O sea, tu labor ha sido como una especie de relojero, ¿no? sí, Entre poner en sintonía el tiempo pasado, el tiempo presente, pero mirando hacia el futuro. y te da proyectos, Claro. te da ideas, ¿no? Y eso empezamos ahí, entonces me quedé en Tehuacán como director de cultura del municipio hasta el año 2000, que yo renuncié porque me fui a Madrid. Y en esos años de los 90 hasta el 2000 se inventé el Festival de la Ciudad, el Festival Internacional Tehuacán 1660, Arte y Tradición, con mi querido amigo el doctor Orlando Coello, que me apoyó muchísimo. Y también inventamos haz de cuenta, el formato de la Guelaguetza, pero para el Valle de Tehuacán. Todos los grupos indígenas de la Mixteca Baja se reúnen en Tehuacán para hacer la fiesta de la matanza de chivos, que era una actividad de rastro del siglo XVIII que ya no se hacía. Luego, bueno, ya estaba también la banda municipal que cobró muchísimo empuje. Hicimos varias ediciones de libros de historia de Tehuacán porque no se divulgaba la historia de Tehuacán. Luego se vino la inauguración del Museo de Mineralogías, también de mineralogía, porque hay varias familias que tienen unas fortunas inconmensurables, ¿no?
los de huevos El Calvario, huevo Tehuacán, aceites, porcinos, todo eso. Tehuacán era un paraíso, económico. Había más de 300 maquilas Sí, sí. en ese momento. Entonces, tenía mucha entrada de impuestos el municipio. Y entonces, el primer festival Tehuacán 1660 me dieron 5,000 pesos de presupuesto para el primer festival. Con eso hicimos maravilla. Y el último que yo dirigí en el 2000, 7 millones de pesos. Wow, de 5,000 a 7 7 millones. millones. Sí, Obviamente, eso es una correspondencia al trabajo, al esfuerzo, los resultados sí, obtenidos. exacto. Y ahí se hizo el primer PACMIC municipal en la historia de este país. O sea, ningún municipio había hecho su propio programa de apoyo a la cultura municipal y comunitaria, y nosotros lo hicimos, independientemente de Conaculta en ese momento, hicimos el PACMIC municipal y luego Conaculta se sumó, pero con o sin federación, el municipio hizo su programa de apoyo a la cultura, y no eran proyectos de 30,000 pesos. Ahorita veo que hay proyectos de 5,000 en los municipios, de 3,000, es una miseria, pero bueno, eso también. Esa es otra historia. Oye, pero lo interesante es cómo una ciudad que tenía un gran avance económico, semi-industrial por aquello de la maquila, había perdido su identidad que tú empezaste a recuperar por la vía de estos eventos culturales. Exacto. Y eso es muy, muy padre porque le vuelves a dar sentido a una comunidad. Sí, y eso, fíjate que me di cuenta, es lo primero que me impactó en la vida. Es decir, a ver, Tehuacán, leo yo su historia, porque me empapé a profundidad de la historia, ¿no? Y entonces digo, ¿por qué nadie celebra que un 16 de marzo de 1660 los indígenas de Tehuacán se presentan ante el Cabildo español, le pagan 2 tomines de oro para que les den el estatus de ciudadanos? Es decir, el ciudadano tehuacanero y el ciudadano tlaxcalteca son los únicos que podían montar a caballo, usar armas, vestir a la española y tener el mismo rango que cualquier español en Tehuacán, en el virreinato completo. Y a ver, digo, ¿por qué nadie lo está cacareando en Tehuacán? ¿Por qué no se sienten orgullosos de esto? ¿No? Y por eso inventamos celebrarlo todos los 16 de marzo con el Festival Internacional, el Tehuacán, ¿no? Entonces, cosas así fueron las que fuimos ahí impulsando en estos años de la Dirección de Cultura, y eso me valió para que el gobierno español me diera una beca para irme a estudiar a Madrid, a el importante Instituto de Investigaciones José Ortega y Gasset, que es así, la punta de la pirámide intelectual, por lo menos de Madrid, ¿no? Sí. Oye, Alejandro, a ver, llegaste muy chavo, muy tiernito allá a Tehuacán, y sales ya eh, coronado con una buena cantidad Con de éxitos y una beca a Madrid, el Ortega y Gasset. Y el alcalde de Tehuacán también me becó porque yo no tenía para mis gastos. Claro. O sea, Sí, de tener la beca académica, ¿no? sí, sí, No pagas nada por estudiar, pero ¿y la la sobrevivencia? papa, claro, Oye, me duró poquitos meses. claro, pero ahí ya llevabas la conciencia madura de la idea de la gestión Exacto. cultural como tal. Sí, sí, la verdad es que eh, me hice gestor cultural como todos los de mi generación, acierto y al error. Claro. Me valió mucho que me encanta investigar cada tema, cada concepto a profundidad, y eso me genera muchas ideas de cómo diseñar, de cómo producir, de cómo gestionar, ¿no? Pero también de que al público le tengo que dar una propuesta cultural o artística de primer nivel. Y eso es una obsesión siempre. Los espacios que coordino, el texto que redacto, la forma en que me planto arriba de un escenario. O sea, es que tiene que ser, el paradigma es muy alto, Claro. el que yo sigo. Entonces, eso es lo El que que... tú sigues porque tú te lo creaste. Exacto, porque yo me obligo a eso, ajá. Y eso fue en Tehuacán. Es decir, toda esta población se merece el mejor nivel. Y todos los festivales, al final te digo que eran como 7 millones, porque es que iba pues todos los famosos, Betty Pecanins, El Cuervo,
la Santanera, el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, el show después ya me pidieron otros 2 después de los 2000 y ya pude llevar al Jarocho también, espectáculo Jarocho. O sea, dices, es que no vamos a hacer cosas ni de mediano para abajo. El problema no es el dinero, el problema es la falta de concepto. Eso es bien importante porque, a ver, Alejandro, tú vas de Jalapa, una cuna cultural, de creatividad, de generación de proyectos culturales, a Tehuacán, que no lo tenía nada. Pudiste haber caído en la concha de, bueno, pues aquí soy la lumbrera, haga yo o no haga, Claro. ¿no? Pero al final no caíste en ese conformismo que muchas veces es lo que mata a todo tipo de persona creativa. El conformismo, es decir, pues aquí salgo para la papa, aquí ya me voy a casar, de aquí sale, No me y dan tanta, presupuesto, no hago nada. no hago nada. No me dan presupuesto, no hago nada. Y es la gran excusa. Exacto, entonces yo no soy la responsable de que no haya nada en mi centro cultural, porque no me dan presupuesto. Perdona, diriges un espacio cultural, te dan un sueldo. Es una falta de ética que con ese sueldo no hagas maravillas, Claro. porque se están pagando para generar todo un cambio social a partir de este espacio cultural público. Si no haces nada, es que no es ético. No es ético y la apuesta que hicieron contigo fue incorrecta. Exacto. Finalmente, ¿no? Exacto. Porque, y acabas de mencionar un concepto que me parece muy importante rescatar, el cambio. O sea, al final del día, cuando alguien está al frente de un proyecto de esas naturalezas, pero cualquier otro tipo de proyecto es válido, pero cuando es una propuesta de carácter cultural, el cambio debe ser justamente un perseguir constante, Claro. pues para que tenga impacto el efecto cultural, ¿no? Por supuesto, es decir, si yo dirijo una galería de arte contemporáneo, por ejemplo, o una pinacoteca, o dirijo o la dirección de cultura municipal, ¿no? De una ciudad o de un municipio, como fue mi caso, es decir, ¿qué cambio quiero ver? O sea, no es que yo vaya a implantar mis gustos al municipio, ¿no? Yo necesito diagnosticar qué es lo que hay. Por ejemplo, el municipio de Tehuacán no tenía mucha infraestructura cultural ni grupos artísticos, lo que quiera, pero una historia infinita. Claro. Desde 2700 antes de Cristo que se inventa el maíz, pues es un invento humano. Claro. Y entonces tenían tantos recursos que dices, yo con esto hago maravillas al año, ¿no? O sea, gastronomía mixteca, la zona de las cactáceas, las minas, el ónix, la gente, las grandes familias, los libaneses, los no sé qué. Dices, es que tengo miles de temas para gestionar al año, pero no te puedes quedar ahí porque solamente tienes 5,000 para un festival, ¿no? No, no, no. Entonces, pues esos 9 años en Tehuacán para mí fue la mejor escuela de convertirme en un gestor cultural. Claro, claro. Ahora sí, tu curso, tu taller, tu titulación, tu doctorado, tu postdoctorado, todo en Tehuacán con esta experiencia constante, permanente, cotidiana. Oye, Alejandro, te vas a Madrid, te vas a Ortega y Gasset. Pues obviamente es el contacto con el viejo mundo, con todo lo que ello implica. Claro. Obviamente hay mucho gurú, obviamente hay mucha gente que a lo mejor es gurú sin que realmente lo valga, ¿no? También, Pero ¿cómo enfrentarte a esa nueva realidad personal? pues fue muy complejo, o sea, muy complejo porque, por ejemplo, era la primera vez que salía del país, no tenían, digamos, tanta disposición de dinero para hacer cosas, y entonces, primero era, pues, habituarme al Instituto Ortega y Gasset con compañeros que venían de todo Iberoamérica. O sea, tenía yo compañeros que eran directores de parques naturales, Rapa Nui, por ejemplo, en la isla de Pascua. O sea, estaba estudiando conmigo la misma maestría. Estaba la de la Fundación Magba, también en Buenos Aires. Estaba la directora de la Fundación Pablo Neruda. Sí, o sea, la sobrina de el obispo de Santander, que hoy es la curadora del Thyssen-Bornemisza desde hace 2 años para acá.
o sea, compañeros que éramos muy competitivos, ¿no? Muy competitivos. Y en ese sentido, pues, para mí fue, ¡guau!, una energía preciosa ser competitivo en términos iberoamericanos, porque por supuesto que tenía compañeros y amigos españoles que sigo visitándolos en Madrid, que son hermosísimos. Y entonces todo Iberoamérica ahí, mexicanos, colombianos, una chava peruana que estaba con la Fundación Telefónica, no, un chingo de gente, ¿no? Oye, Fue fíjate que padrísimo. este concepto que mencionas que pareciera que hoy es una herejía, competir. Claro. Dices, tenía yo compañeros muy competitivos que te permitieron a ti, que te ayudaron a jalarte para dar el gran salto Claro, y no terminaste con el complejo de, híjole, pues yo soy por menos, favorcito. con permiso, mire, su merced, ¿no? Claro. No, no, o sea, te jaló las riendas para decir, tengo que dar el extra, porque pareciera que culturalmente estamos en un momento en donde el competir No, es nocivo para la gente, para la sociedad, para la cultura. Y no, ahora solamente hay que cooperar. No, 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 o sea, sí cooperar, sí, pero mediante la competencia, ¿no? claro, o sea, es que hay muchísimas formas de hacer comunidad, pero una forma de hacer comunidad y al mismo tiempo cada vez moverte hacia algo de mayor excelencia, pues evidentemente es ver cómo se hacen mejor las cosas, cómo se estructura mejor un discurso cultural. Y para mí fue muy difícil entender. Yo llevaba el chip de, quiero estudiar para salvar a todas las casas de cultura de México, ¿no? Pero entonces llegas, yo con esa mentalidad humanística social, y llegas a un instituto donde el perfil de la maestría es eminentemente economicista. O sea, es que en ese momento, estoy hablando del año 2000, España necesitaba integrarse a la Unión Europea y todos los estudios Claro. humanísticos también pasaban por ¿y cómo vas a plantear los proyectos? ¿Cómo vas a trabajar recursos? ¿Cómo vas a administrar los nuevos centros culturales? ¿Cómo se diseña un espacio polivalente para meter ese proyecto a la Unión Europea y que nos bajen esos millones de euros? Pa, 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 pa. Sí, porque hay que decirlo, en ese periodo es la incorporación a la Unión Europea, donde le dicen a España, sí te aceptamos, pero tienes que hacer estas reformas económicas, Exacto. estas reformas sociales, estas reformas académicas, etcétera, para que estés en sintonía con la comunidad europea a la cual tú pretendes acceder. Y en ese momento llegué yo, güey. Entonces dices, ¿cómo que solamente piensan en términos económicos de una ciudad, desde un país, ¿no? Y entonces a darle, porque tienes que entrar en términos por ejemplo, de macroeconomía y de finanzas. Pero luego, que eso nos las daban los de la escuela bancaria de España. Y luego, está el de marketing cultural. O sea, yo nunca pensé en marketing cultural hasta ese momento. O de marketing social también, que son diferentes al marketing mercantil. Entonces nos los daba el director de marketing de la Caixa, ¿no? La Fundación Caixa. O luego, por ejemplo, comunicación. Nos daba el director, el jefe editorial del país en ese momento, ¿no? O sea, O sea, era puro altísimo nivel. chapó, dirían ellos, ¿no? Chapó todo, o sea, altísimo nivel y muy exigentes, o sea, porque es que ahí no andan con que no puedes entrar aquí con café, aquí entras puntual o no entras, así rígido. Y luego había que hacer 2 estancias, una en Toledo y otra en Ávila, para aprender a administrar un proyecto de recuperación de centro histórico, y de conservación del centro histórico, y de marketing de una ciudad histórica, así, con ellos, con todos mis compañeros alrededor. Es más, yo no sabía utilizar muy bien una laptop, en esa época, ¿no? Sí, 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 digo, no es tan común, digo, sí, no es tan común como hoy manejarla, ¿verdad? Exacto. Pero sí ya era un requisito que tú en ese momento no lo estabas puliendo al 100, ahora, pues, pero ya ellos ya eran otro canal, ¿no? Nada. Entonces fue padrísimo, estudiar, pero lo otro era la dimensión de sobrevivir, porque entonces se me acaba la beca del ayuntamiento para mis gastos personales y, pues, necesito, trabajar. Y entonces sí, era padre porque yo entraba a las 3 de la tarde y salía a las 8 de la noche. Entonces, encontré un trabajo ideal, pero después de meses de buscarlo, este, la señora que me rentaba una habitación
cerca del Lote de Gasset. Me dice, mira, él es mi contacto, ya hablé con él, es chef de un restaurante y te va a dar chamba, porque ya veo que hasta temperatura te da luego de que no puedes resolver tu tema económico. Digo, muchas gracias, doña Blanca. Y ya fui, y me dieron el trabajo, ¿no? De mesero. Y entonces el tema es que era en un antro de despedidas de soltera y de solteros. Entonces, por un lado estaban las striptease y por otro los strippers, ¿no? Pero había que atender todas las mesas de los dos salones. Entonces salías de la cocina con tres, cuatro, de hecho, todavía aquí está un poco Uno esquema la huerca. ajá. Entonces sales con tres, cuatro platillos calientes a la mesa, güey. O sea, calientes. Ca- Y luego, pues, luego viene la parte de donde sirves las copas, pero allá las charolas no tienen corcho, o sea, es totalmente aluminio, se resbala con el agua de los hielos. Entonces hay que aprender hasta cómo poner los hielos, la ya, y la botella, porque ya es de servir hasta que el cliente quiera, no es de que te dan la medida, no. Es hasta el cliente, ya, ok. Sí, un dedo así todo. Sí, no. Era un Oye, arte dificilísimo. pero lo interesante es cómo de estar en las nubes con el arte, la cultura, la creación, a lo terrenal, atender a los pedotes. O sea, Hasta las 4 de la mañana. después ya, güey, ya ahí muere, ¿no? Entonces, es ese tu yin y tu yang, ¿no? Sí, y es padrísimo porque aparte, te fogueas para ser autónomo en cualquier cosa. Claro. Y le pasa a todos los chavos estudiantes de Jalapa. Yo creo, o sea, todos tienen que sobrevivir trabajando, estudiando y haciendo también su vida normal. Entonces yo nada más trabajaba jueves, viernes y sábado, 3 días, pero me pagaban 100 euros la noche. No, estaba chingón. Claro, así sí, así no importa la desvelada, ¿no? Pues sí, ya tenía 300 a la semana. Entonces, con eso sobreviví los 2 años que estoy en Madrid y me la pasé muy bien. No digo que padrísimo, porque sí, fue estresante los 2 años, estresante. Claro. Pero pues, sí, claro que me fui a pasear, a conocer cuando tenía vacaciones, entonces me lanzaba. Pero había con qué Había responder. había Sí. Oye, y ya cuando y para ir cerrando, porque creo que esta charla la vamos a tener que partir en 2 en una nueva visita después, ya cuando sales efectivamente del proyecto Realia. correcto. Pero regresas a México para ir cerrando, obviamente terminas España, todo el rollo, regresas a México, desembarcas, ¿y luego qué? Desembarco, me vengo a Jalapa y yo dije, yo no puedo vivir con todo lo que aprendí, no puedo vivir más que en Jalapa o en la Ciudad de México. O sea, no hay otras dos opciones más que esas dos opciones. O a lo mejor Guadalajara, no sé, pero digo, o Guanajuato, no sé. Pero dije, no, pues yo regreso a Jalapa porque es una ciudad que me encanta. Y entonces llego a Jalapa en el 2002 y empezó a tirar currículos que realmente no sirve de nada porque Jalapa nadie tiene dinero para pagar El currículum. sueldos o el currículum está, pues no. Y entonces me dan oportunidades gente muy valiosa, por ejemplo, la señora Rebeca Buches, que le fui a pedir trabajo, me dice, mira, mira, ¿qué dices que estudiaste? Le digo, gestión cultural, señora Rebeca. Dicen, pues entonces gestiona tu carrera. Y dije, puta, sí es cierto, gestiónala. ¿Cómo puedes gestionar una A carrera ver si es de cierto. gestor cultural? Le digo, sí, tienes razón. ¿Me prestaría un salón aquí en el Ágora? Sí, claro, yo te apoyo. Con la sala principal, ahí haz lo que quieras. Y entonces diseñé, estamos hablando del 2002, el primer diplomado que se dio en esta ciudad de gestión cultural. Oye, qué interesante porque te puso frente al espejo. Sí, sí, A ver, ¿esto dices que eres? sí. A ver, Pues a ver si es cierto. entonces, ¿qué tiene tu carrera? Tú eres un recurso cultural, ¿no? Tu recurso, tus recursos intelectuales, ¿no? O de gestor, hay que empezar a gestionar tu carrera. Y eso es lo que ahora también le digo a los chavos, ¿no? O sea, ahora vamos a gestionar tu carrera. Yo te acabo de crear un círculo de gestores culturales, por cierto, la semana antepasada, con los chavos egresados y los estudiantes actuales de la licenciatura en gestión cultural, para empezar a moverlos, porque tienen que también como tenemos que hacer esta labor de ser coach, como dicen ahora en términos de empresa, eh, pero sobre todo guiar como sus procesos. Bueno, entonces ya el Ágora, luego yo seguí buscando trabajo
la Universidad Anáhuac, me dio 2 materias, y luego, fui a ver al doctor García Méndez de la UPS, y me hizo favor de contratarme como dice: "Le voy a abrir un área nueva. Me gustó lo que estudió ustedes, y entonces vamos a abrir la coordinación de difusión cultural", ¿no? Y creó por primera vez la difusión cultural para darme esa chamba a mí, fíjate. Estaba chido. Este, y ya luego, pues, es que pagaba poco. No, lo quiero, mira, lo quiero. No, pero entendible. Son salarios nivel Jalapa. Claro, sí, O sea, creo que eso es importante decirlo, porque sí es la capital, todo, pero nuestro nivel es burocrático en términos salariales, ¿no? Entonces los salarios, por muy buenos, siempre van a ser sí, pequeños no, comparado a claro. hacerlo con el puerto de Veracruz, exacto, ¿no? No, sí, ya, allá se multiplica hasta un 40% más, ¿no? Entonces, ahí me la pasé y de repente dije: "Voy a ir a pedir trabajo a Conaculta", porque, pues, si aquí, no encuentro nada, a lo mejor allá me contrata, pero tampoco ahí es más de relaciones políticas y tal. Pero, el director de, ¿cómo se llamaba el área? De capacitación cultural, el antropólogo MacGregor y Sisi Montilla, que son mis grandes amigos, que están ahora viviendo en Querétaro, me contrataron un curso, bueno, mis servicios para venir a dar a Jalapa el diplomado de gestión cultural para el IBEC y para la UB. Entonces, el primer diplomado para IBEC y UB en gestión cultural lo di yo en el 2004 y fue en la Galería Arte Contemporáneo. Claro. En la Galería Arte Contemporáneo, o el 2002, creo que en el 2002, ya no me acuerdo. Lo coordinaba Verónica Herrera, una gran amiga también, y, llegaron 108 inscritos. Entonces, yo tenía, en ese momento tenía O sea, mercado había. había mucho mercado, pero yo tenía 34 años y ellos tenían 34 de trayectoria, ¿no? O sea, los gurús de la gestión cultural en Jalapa desde los 70s, 80s, 90s, ¿no? Y dice: "¿Qué le vas a dar?", ¿no? Pero bueno, fue mi gran experiencia, ¿no? De lo difícil que es ya también formar trayectorias tan bien estructuradas también, ¿no? Claro, porque a ver, tú vienes aterrizando de España, donde todo está dado en cuanto al reconocimiento de la importancia de la cultura y el valor económico y de gestión que ello implica. Sí, A un lugar como Jalapa, que sí, mucha riqueza cultural y todo, pero donde económico financieramente no es muy valorado. sí, exacto. Es una bronca esa ruptura entre el valor cultural y el valor comercial o económico. Y yo creo que poco a poco tenemos que evolucionar a ver la dimensión de la cultura en sus 2 caras, la del desarrollo social, que estoy totalmente de acuerdo, pero también la de que es un gran, somos una potencia de desarrollo cultural para el desarrollo económico. Claro. O sea, no están peleadas. No, Al contrario, el tan desarrollo es, económico a través de la cultura potencia, multiplica el desarrollo social. digo, tan es así que está el concepto de la economía naranja. La economía naranja, las industrias creativas, la ciudad educadora, por ejemplo. Si Jalapa se propusiera ser una ciudad educadora a nivel latinoamericano, que estuviera promoviendo desde diplomados, maestrías, doctorados, postdoctorados, tenemos a las mentes brillantes, o por lo menos la tenemos también en el país, ¿no? Para jalar alumnos de, yo qué sé, Centroamérica, de Sudamérica, que en todas estas ciudades hay miles, millones de personas que pueden pagar sus estudios en Jalapa o en Barcelona, como los pagan para Barcelona, ¿no? Entonces, el 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 asunto de Jalapa es que todavía cree que la cultura son eventos, son eventitos, o son, bequitas, ¿no? Y eso, O el festivalito. el festivalito de la garnacha, como dicen en los meses. Digo, lo cual es válido para cierta área, para cierto nivel. Entonces, el asunto es que tenemos en Jalapa un diamante en bruto, que es todo lo que podría llamarse hoy industria creativa, industria cultural, ciudad educadora, y no se está implementando un plan estratégico a 20 años para que esto se detone como un plan maestro de desarrollo social y económico, ¿no? Claro. Oye, Alejandro, ¿te parece si dejamos esta charla aquí?
para que pactemos una nueva charla. No, claro, cuando guste. Sobre todo por esta última parte con la que estás cerrando, de cómo generar un proyecto de gran visión para Jalapa. Y tú lo estás haciendo, lo estás intentando desde Realia, con todos los gestores culturales que estás impulsando, apoyando, respaldando. Pero, ¿con qué nos quedamos para cerrar esta charla, mi estimado Alejandro, con relación a toda tu experiencia y tu historia de vida? Gracias por compartirla. Pero ¿con qué nos quedamos para cerrar esta charla en términos de la gestión cultural, de los éxitos, los logros y la batalla que hay que dar justamente para lograr lo que has venido logrando? Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, del 2002 a hoy, 2025, en 23 años, fuimos pioneros en introducir en Jalapa, en el estado de Veracruz, esta profesión de la gestión cultural. Se introdujo la metodología del marketing también, del marketing cultural, que es diferente al comercial. Y fuimos realmente rechazados durante, pues, varios lustros, porque se nos tachó de mercenarios de la cultura, ¿no? Es decir, es que la cultura en ese momento, en el 2002 hasta el 2010, 12, durante 10 años era algo sagrado, era algo encapsulado, era intocable, ¿no? Pero no, y cómo ha cambiado el planeta y el país de que hoy es el discurso predominante. O sea, el mainstream en todo Occidente es que la cultura es un recurso que se puede gestionar para lograr desarrollo social, pero también para lograr desarrollo económico. Y hemos visto esa evolución en estos 22 años, 23 años. Pues interesante, vamos a seguir platicando, dialogando, pero ahora en la siguiente charla, desde la perspectiva de lo institucional, que es Realia. Estimado Alejandro, un placer enorme platicar, dialogar contigo. Que no todo fue un placer. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en esta Salud Cafetera con Tomás, en esta charla con Alejandro Mariano Pérez, creador de Realia Instituto Universitario. Soy Tomás González Corro. Saludos.